Navi. Buenos días. Agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy. Mi nombre es Natalia y seré la moderadora de este webinar. Nos acompaña el licenciado José David Vargas Rojas, quien actualmente forma parte del equipo de Grupo Navi como gerente comercial. Respecto a su formación académica, él es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, graduado de la Universidad Estatal a Distancia y actualmente se encuentra en la conclusión de una especialidad en Administración con énfasis en Contabilidad. Cuenta con más de 5 años de experiencia brindando consultorías y conferencias en temas de factura electrónica tanto a nivel nacional como internacional. Él nos va a guiar en esta presentación y va a resolver todas las dudas que se puedan ir presentando con respecto a este tema. Agradecemos a todos su asistencia y sin más preámbulo, los dejo con José David. Bueno, Natalia, muchas gracias por tu cordial presentación. Gracias por todo. A todos los asistentes les agradecemos por su puntualidad, por estar conectados con nosotros en estos momentos y vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Hemos querido compartir con ustedes este espacio precisamente para tocar los puntos importantes respecto al tema de la facturación electrónica, ya que corresponde a uno de los grandes interrogantes que están teniendo compañías en el día a día. Y más aún cuando se acercan las fechas de presentación de su primera factura mediante esta modalidad. Entendemos que hay un trabajo muy grande de parte del Estado que encabeza la DIAN, el cual ha querido impulsar de manera masiva lo que respecta al tema de factura electrónica y con ello ingresar, ¿por qué no?, a unas buenas prácticas a nivel mundial, lo cual nos exige actualmente la OCDE respecto al tema de las firmas y los acuerdos que hizo el anterior presidente. Entonces, la factura electrónica, además, como profesionales y como contadores, nos resulta una excelente oportunidad para aumentar nuestra cartera de servicios ante este nuevo requerimiento que nos exige la DIAN y que además tenemos que implementarlo no solamente como una obligación como tal, sino como un beneficio para nuestros negocios. Respecto a la Ruta Navi, con la intención de apoyar de manera contundente a este proyecto país, como lo es la implementación de la factura electrónica y a la ciudadanía en general, es que la empresa Navi System creó el proyecto de responsabilidad social llamado la Ruta Navi de la factura electrónica. Este consiste en brindar charlas para informar a la población sobre este importante tema. Los webinars que se están impartiendo son completamente gratuitos y por el tema del COVID-19 se realizan por medio de plataformas virtuales, lo que permite que todos los interesados puedan participar desde la comodidad de su hogar u oficina. Entonces, quisiera agregar que si conocen algún municipio, organización, gremio o colegio profesional, agrupación, cámara o asociación que tenga interés en formar parte, puedan contactarse con nosotros para formar parte de la Ruta Navi, el cual nosotros los ofrecemos sin ningún costo adicional. O bien, ya sea la cartera de sus clientes que ustedes deseen que puedan conocer más acerca de la factura electrónica, nosotros podríamos incluirlos dentro de este proyecto que se llama la Ruta Navi. Durante esta charla se hablará respecto a los siguientes temas. Primeramente, se hará una breve introducción acerca de nosotros. Luego hablaremos de la historia de la factura electrónica, introduciendo las resoluciones 020, 030 y 048 que se han venido presentando respecto a este tema. Posteriormente, se realizará un repaso a un glosario de los principales conceptos de la factura electrónica. Se mencionará también cómo se debe realizar el proceso de habilitación ante la DIAN, el proceso de pruebas,
los requisitos de la factura electrónica, los pasos para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica, también cómo verificar los comprobantes electrónicos que nos envían nuestros proveedores. Además de las fechas de obligatoriedad, de acuerdo con el código CIU, con base a la resolución 042 del 5 de mayo del 2020. Y por último, tendremos una sección de preguntas. También para recordarles que al inicio de este chat, nosotros, en el chat les enviamos un enlace con un formulario de participación. Entonces les agradecemos a todos que puedan llenarlo y de esta manera podamos luego enviarles la información, una información relevante y además de las memorias de este webinar. Primero que todo, y antes de comenzar con el tema de la factura electrónica, les introduciré un poco acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos una empresa de TI especializada en el desarrollo de sistemas innovadores, integrales y especializados que generan valor. Contamos con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software, siendo nuestro principal servicio el desarrollo de soluciones de factura electrónica. Nuestra empresa cuenta con presencia en Panamá, Guatemala, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica y Colombia. Actualmente nuestro sistema de facturación es utilizado por más de 20,000 clientes. En este slide queremos compartir parte de lo que es la historia de la factura electrónica, el cual no es un tema actual. Como podemos ver, desde el año 95, con la ley 223, se está impulsando el tema de los sistemas de facturación digital en papel. En esta ley específicamente, el artículo 37 adicionó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que fue el que dio el concepto de lo que es la factura como el documento equivalente. Voy a permitirme leerles a ustedes tácitamente lo que este artículo dice. La factura de venta, documento equivalente, se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios en las ventas de consumidores finales. La ley 527, como segunda medida del año 99, legaliza los mensajes de datos, el comercio electrónico y formaliza la firma digital como mecanismo para poder darle seguridad y aseguramiento a la expedición de documentos vía electrónicamente. Es aquí donde se constituyen aquellas empresas que hoy en día emiten certificados de firma digital, de firma electrónica. La resolución 14.465 del 2007 establece características técnicas respecto a la factura electrónica por computador y talonario. Lo que hace aquí es poder coexistir o darle salida a lo que las personas que quisieran en forma voluntaria acogerse al sistema de facturación electrónica pueden hacerlo. Los que no seguían con los modelos tradicionales, los cuales serán por papel o talonario, con soluciones informáticas como quizás facturas por computador. Vemos que el 2007 la DIAN permitió que las personas en forma autónoma empezaran a integrar dentro de sus soluciones y, por qué no, en el proceso de factura electrónica, la emisión de este documento vía electrónicamente. No se utilizan los sistemas que actualmente se están realizando, pero sí permitirán emitir documentación para poder estar emitiendo a la DIAN, informándole el resumen de las ventas mensuales, impuestos cobrados e ingresos percibidos de acuerdo a la operación que haya pasado en el mes inmediatamente del periodo anterior. Seguido de ello, tenemos el decreto 1929 del año 2007, en el cual estipula la factura electrónica como documentos que soporta transacciones. Este decreto también estipulaba que la factura servía como soporte para costos y gastos y también
a su vez como impuestos descontables para las declaraciones tributarias. Seguido de ello, el decreto 2245 del año 2015, el Estado quiso masificar la factura electrónica, dándole ya unas condiciones en tiempo y obligando a ciertos contribuyentes para que empezaran con sus temas de integración. Aquí estipula condiciones de expedición, interoperabilidad entre soluciones de misma masificación y le adicionó un control fiscal vía este sistema de facturación electrónica. Estamos hablando que en el 2015 el decreto estipuló que aquellos grandes contribuyentes y compañías, grandes multinacionales, debían sí o sí implementar su sistema de factura electrónica en su fase 1. Es importante que lo tengamos presente en la presentación, que ya tenía que estar siendo superada en su plan piloto. Eran pues los pioneros en este sistema de facturación, ya informando a la DIAN respecto al tema de sus facturas, y fue donde se masificó la obligatoriedad respecto al tema de facturación electrónica. Tenemos también presente que la ley 1943 del año 2018, que con esta última reforma tributaria ya estandarizó conceptos de viabilidad respecto al tema de los demás contribuyentes que tendrían al poder el sistema de facturación electrónica. Entre ellos también hay artículos dentro de esta misma ley donde se estipulan que los documentos POS, aquellas tirillas que no se envían bajo facturación electrónica, van a tener una limitante hacia los adquirientes para poder tomarlos como costos y deducciones o tomar aquellos impuestos descontables dentro de sus declaraciones de IVA. Técnicamente lo reglamentó, especificando a partir del año 2020 iban a haber unas condiciones especiales sobre cuáles documentos se pueden aceptar y cuáles no, mediante estos modelos de facturación activa. En el año 2019, mediante la resolución 1, emitida en enero de 2019, se da una base de características básicas de la factura electrónica con validación previa. Es decir, que aquí ya empezamos con la fase 2 por parte de la DIAN en cuanto a impulsar la factura electrónica. Y aquí ya meten el concepto de validación previa, que es importante que lo tengamos presente. Fase 1 no permitía o no exigía como tal a los contribuyentes que tuvieran que informar a la DIAN previamente cuáles eran sus transacciones hacia sus clientes, cuestión que ya se está reglamentando a partir de este año y que es el modelo al cual todas las organizaciones en que están gradualmente, dependiendo de los calendarios o a los que vamos a ver más adelante, tendrán que estar impulsando su facturación electrónica. Y además que debemos recordar que la validación previa única exclusivamente la realiza la DIAN. Ya en la resolución 20 de marzo del 2019 se selecciona a los nuevos contribuyentes obligados a expedir factura electrónica con validación previa. Aquí se estandarizan unos calendarios para dos grupos importantes. Fueron dos calendarios específicos. El primero correspondía a la actividad económica principal de cada contribuyente y otorgaba unos meses de implementación en los cuales eran tácitamente 3 meses en los que tenían que hacer pruebas de validación para pasar las pruebas exitosas y verificar que efectivamente sus sistemas de validación previa estaban ejecutándose en correcta concordancia con las exigencias de la DIAN. Al mes siguiente estamos viendo que en menos de 6 meses salieron otras resoluciones importantes con validación previa. La resolución 030 de abril de 2019 estandarizó los requisitos de facturación electrónica con validación previa. Aquí ya estipuló
lo que tenía que ver con los archivos, el tipo de extensión que tenía que tener la facturación electrónica, estandarizó algunos conceptos respecto a facturación electrónica. Amplió, inclusive aquí es donde es importante que tengamos presente en esta presentación, la resolución 30, amplió a 2 meses más la entrada en vigencia de una expedición de factura electrónica para los contribuyentes. Nos dio 2 meses más en gabela en tiempos, pues porque la DIAN precisamente está también internamente adecuando sus sistemas informáticos a este tema de validación, sin dejar a un lado todos los demás compromisos que tiene esta entidad respecto a temas tributarios, actualizaciones de oficio, requerimientos, solicitudes, devoluciones en saldos a favor. Entonces también ellos internamente han tenido su tema fuerte porque es estandarizar en tiempo real, y estamos hablando que pues alrededor de Colombia tenemos una cantidad de empresas que un segundo, en un minuto, si están transmitiendo cualquier cantidad de facturación. Y la DIAN asimismo adecua sus sistemas para poder cumplir con la validación previa. La resolución número 48 de agosto del 2019 establece el calendario para expedir factura electrónica a aquellos obligados en el decreto 2242, que estamos hablando fueron los de fase 1, habían quedado en el olvido aquellos porque pues no estaban aún con su proceso actual facturando sin validación previa, pero no tenían en claro cuál iba a ser la fecha de entrada en vigencia para poder estandarizarse con su nuevo proceso de validación previa. Esta resolución 048 simplemente estandarizó y dijo que se tomaran en cuenta los calendarios establecidos en la resolución 020, que luego fueron modificados con la resolución 030 y actualmente con la resolución 042. Las resoluciones 020 y 030 del 2019 acercan al contribuyente al entendimiento de la implementación de la factura electrónica, aspecto necesario para el debido cumplimiento de las múltiples obligaciones y formalidades que son requeridas para el correcto funcionamiento de este sistema. Con la llegada de la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, se definen fechas definitivas para la expedición de factura electrónica, en el cual se citan los límites para expedir la misma con base en los códigos CIU para la fase 2, en el cual deben emitir la factura electrónica de venta con validación previa. Además, la fecha límite de registro en el proceso de habilitación se debe implementar para todos los contribuyentes el 15 de mayo del 2020. Además, se especifican las condiciones para los documentos equivalentes a la factura electrónica de venta. Se incorpora el anexo técnico 1.7, se realizan definiciones para factoring electrónico y establecen eventos para este fin, donde también se define en dicha resolución las condiciones técnicas como por ejemplo las facturas de consumidor final. Bueno, en este slide nos habla acerca de los glosarios de factura electrónica. Para continuar, es importante que conozcamos el concepto de factura electrónica. Para ese caso, nos remontamos directamente a la normatividad y podemos contemplar el concepto en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el cual estipula que la factura electrónica es un documento virtual en el que se reflejan las transacciones de venta de bienes y o servicios a una razón social y que es operado a través de soluciones informáticas. Aquí es el punto clave del concepto. La factura sigue teniendo su misma validez en tema comercial y tema tributario. ¿Cuál es el tema ahora? Incluye el sistema informático como uno de los canales de transmisión en forma masiva. Hoy en día, con el tema de la facturación con validación previa, vemos entonces que se están impulsando las mismas herramientas informáticas a nivel mundial
y nuevamente las buenas prácticas empresariales respecto a la emisión de los documentos. Para entonces poder ver bien el tema de la facturación electrónica, es importante tener en cuenta que este es un documento equivalente que corresponde a uno de los sistemas de facturación que actualmente rigen en Colombia. Esa facturación operativamente tiene lugar, como decíamos, a través de sistemas computacionales o soluciones informáticas. Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación, entrega, recibo, rechazo y conservación. Entonces, factura electrónica es nada más y nada menos que el mismo documento equivalente que actualmente es utilizado para poder reflejar transacciones de venta de bienes y o servicios y que ahora se está implementando a través de herramientas informáticas o soluciones informáticas. Todo con ello respondiendo a los requerimientos que Colombia acogió cuando se inscribió en la OCDE. Y lo que importa es el tema de las buenas prácticas empresariales. Aquí los sistemas informáticos juegan un papel importante y es poder transmitir en forma y casi en tiempo real lo que está pasando en las transacciones en el día a día entre compañías en Colombia y con ello mejorar los recaudos y tributos entre las compañías. Como estamos hablando anteriormente, esta facturación electrónica es un sistema que sirve y funciona a través de soluciones informáticas y computacionales. Ese es el punto principal de la facturación y se envía a través de documentos en formato XML, el cual es un documento con lenguaje de programación. Si comparamos el XML, lo podemos comparar con un Excel. Tiene toda la información de la factura electrónica que se está enviando a la DIAN. La DIAN, con base a toda esta información, valida que cumpla todos los requisitos para devolver la respuesta de que el documento ya pasó el proceso correspondiente de su validación. Solamente que, a diferencia del Excel, como comentaba, tiene un lenguaje de programación, entonces quizás a la hora de abrirlo sea un poco complicado poderlo entender. Y este XML se envía a través, junto con un PDF, el cual se envía al consumidor final, junto con este otro documento, y es la expresión gráfica de la factura electrónica. El envío de la misma se realiza de manera digital, ya sea mediante correo electrónico o en algunas ocasiones mediante la impresión del documento en papel, el cual más bien estamos dejando casi de lado, más bien a una herramienta informática para expedir el documento equivalente. Hoy en día, aprovechando el boom de las tecnologías. Esta herramienta informática nos permite el cumplimiento de condiciones establecidas en relación con la expedición, generación, entrega, recibo, rechazo y conservación de la factura electrónica. Es uno de los modelos o sistemas que actualmente utilizamos en Colombia para comercializar transacciones de bienes y o servicios. Entonces, ¿qué sistemas tenemos? Factura electrónica de venta, como estamos hablando, y documentos equivalentes. Totalmente son los únicos que operan actualmente en Colombia. El documento equivalente es nada más que un tiquete de máquina registradora POS, puede ser también las boletas de ingreso de espectáculos públicos, tiquetes de transporte, de pasajeros, recibos de matrículas y de pensiones de instituciones ejecutivas, pólizas de seguro, títulos de capitalización, títulos de peajes o tiquetes de peajes, billetes de lotería, entre otros. Esos sistemas, la DIAN los va a ir suprimiendo uno a uno para irlos integrando con el sistema de factura electrónica. Respecto al certificado de firma digital, con base en lo estipulado en la ley 527 del año 99,
lo define de la siguiente manera, en el cual se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. El certificado de firma digital cuenta con la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita. Y de acuerdo con el decreto 2364 del 2012, con mecanismos que garantizan autenticidad e integridad. Entonces, como comentaba, este tiene el mismo valor probatorio y fuerza obligatorio de una firma manuscrita que aporta atributos de seguridad jurídica como la integridad de la información, autenticidad de la identidad del firmante y el no repudio de la transacción. Los certificados de firmas digitales de una persona natural son persona natural, función pública, profesional titulado, perteneciente a empresa y representación legal. Respecto al certificado de firma digital, como bien lo menciona el artículo 11 de la ley 042 del 5 de mayo, este es obligatorio incluirlo dentro de la factura. Entonces es un requisito y este se obtiene a través de la ONAC, de una institución que esté autorizada, que esté avalada por la ONAC. En este caso, nosotros ya los incluimos en los planes de factura electrónica anuales que adquieran con nosotros. Entonces, si fuese el caso que adquieren un plan anual con nosotros, nosotros les brindamos de manera gratuita el certificado de firma digital, el cual lo ofrecemos a través de la empresa GSE, que se encuentra correctamente avalada por la ONAC para poder ofrecer este servicio. Respecto a la firma electrónica, con significativa merma en la carga probatoria, la firma electrónica se define como aquel mecanismo técnico cuyo objetivo es identificar a una persona ante un sistema de información, siempre y cuando dicho mecanismo sea confiable y apropiado. Esta firma electrónica puede ofrecer las mismas garantías de seguridad que la firma digital, pero legalmente, aunque válida, tiene un rango menor, ya que necesita demostrar pericialmente características como la integridad, autenticidad y no repudio, cualidades que a la firma digital le presupone la ley. El certificado de firma digital es el que utilizamos para firmar las facturas electrónicas de ventas, las notas crédito y notas débito, los documentos electrónicos. Y el cual, como les comentaba, Navi System incluye dentro de sus planes anuales respecto a la firma electrónica. Esta se utiliza para firmar las declaraciones y también para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica. Respecto a sus diferencias, la firma electrónica funciona como una clave que proporciona la DIAN. En cambio, el certificado de firma digital es un documento encriptado que se utiliza, como comentaba, para firmar los documentos electrónicos. Respecto a la validación previa, conforma parte de la fase 2 de la factura electrónica. Es el proceso que se le hace a la factura, notas débito, crédito, electrónicas generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas con la entidad en el anexo técnico. Entonces, este proceso se hace en fracción de segundos para que luego el documento junto con el comprobante de validación sea entregado al comprador, en este caso al adquiriente, que es el concepto que veremos más adelante, lo cual lo convierte en un soporte con efectos fiscales.
Estos conceptos los hemos visto durante la entrada en vigencia del decreto 2252 dentro de la resolución 30, el cual nos dice que hay unos actores importantes que actúan en la factura electrónica. Uno de ellos es el facturador electrónico. ¿Que quiénes son? Todos los contribuyentes, absolutamente todas las personas, tanto naturales y jurídicas, que tienen la obligación de emitir facturación electrónica según el estatuto tributario, es decir, en este caso, los proveedores. ¿Listo? Es el término para que homologuemos a facturador electrónico. Tenemos otro agente importante que es el adquiriente. El adquiriente es nada más y nada menos que nuestro cliente, que es la persona que se beneficia con estos servicios o que adquieren nuestros productos. Esa persona puede ser natural o jurídica y tiene la obligación de exigir la factura electrónica o documento equivalente cuando lo requiera. Aquí se abre un eslabón muy grande, pues porque cualquier persona en cualquier momento puede ser adquiriente, inclusive en almacenes de cadena, aquí a grandes superficies, como también aquella persona que lo requiere a título personal y realiza actividades que en el Código de Comercio están consideradas como mercantiles. Otro concepto que sale a la normatividad y que deben tener presentes es el CUFE, que es un código único de factura electrónica. Es decir, es la cédula que identifica a cada factura que se emite en Colombia. Ese código, así como las cédulas de las personas naturales en Colombia, es único e irrepetible y sirve para identificar la operación que se realizó en aquella factura. Volvemos a decir, no hay un documento que tenga un CUFE duplicado, es único e irrepetible e intransferible. Y allí el código contiene absolutamente todos los requisitos y toda la transacción que se está realizando entre el facturador electrónico y su adquiriente. Otro concepto que hay que tener claro es el CUDE, que es nada más y nada menos que el código único del documento electrónico. Es decir, así como hay un CUFE para las facturas electrónicas, hay un código único para las notas débito y notas crédito que se deriven de la factura electrónica de venta. Este código es igual que el anterior que acabamos de hablar. Es único, irrepetible y siempre va a ir amarrado o se va a generar al momento que se emite una factura de venta. Entonces, puede que yo comercialice 100 cantidades de un producto X a un adquiriente y de esas 100 cantidades, 50 salieron defectuosas. Entonces debo reportarlo tanto a la DIAN, la venta de los ítems que vendí en mi inventario, como también la devolución posterior que se ha generado por efecto, por temas de disponibilidad de producto, en el cual me va a generar que tenga que emitir respectivamente una nota a crédito que revele ante la DIAN, revele ante mi cliente y ante mi propia contabilidad que efectivamente hubo una devolución en venta. Respecto al código QR, por sus siglas en inglés, Quick Response Code, código de respuesta rápida, este nos permite poder consultar a través de la misma la información de la factura electrónica que fue enviada a la DIAN. Las notas crédito y notas débito se generan por razones de tipo contable y o fiscal, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale en la DIAN. En este caso se puede decir que son extensiones de la misma factura electrónica y tiene la finalidad ya sea de restar para el caso de notas crédito o sumar para el caso de notas débito. Por ejemplo, digamos que por alguna razón se comete algún error en el momento de emitir una factura electrónica de venta y se le facturó a un cliente erróneo. En dicho caso, se debe corregir contablemente con una nota crédito para poder anular la factura y volver a emitir nuevamente la factura de venta a la persona correcta.
En caso de la nota de débito, tiene una acción contraria. Por ejemplo, que facturé 50 productos a un cliente en específico, pero debí facturarle 55. Entonces puedo aplicarle una nota de débito para añadir esos 5 productos que no incluí inicialmente en esa factura electrónica de venta. En este slide le contamos cuáles son los requisitos y también veremos el paso a paso del proceso de registro para que empiecen a implementar la facturación electrónica en su empresa. Actualmente la DIAN se encuentra en un proceso de transformación digital que, además de optimizar sus procesos, facilita a todos los contribuyentes mecanismos para mejorar sus propias gestiones, en el cual se menciona que uno de estos mecanismos es la factura electrónica, que en esencia tiene el mismo efecto que la factura tradicional, pero con un nuevo abanico de beneficios como facilidad en sus gestiones tributarias, automatización e incluso genera un impacto positivo en la economía del país. Además, va en línea con los objetivos de protección al medio ambiente porque reduce el uso del papel. Empezar a usar factura electrónica es más fácil de lo que podemos imaginar en relación a los requisitos y el proceso que debe contemplar para empezar a hacer la transacción al nuevo modelo de facturación. Debe contemplar entonces lo siguiente: tener el RUT actualizado, tanto del comercio como de los representantes legales, que pueda tener acceso al correo electrónico registrado en el RUT. Eso aplica tanto para naturales y jurídicos, el cual va a ser parte del proceso. Y el último detalle a considerar es que puedan tener un computador que les permita realizar el registro, el cual solo se puede hacer desde un computador. Además, deben asegurarse que el navegador permita las ventanas emergentes. Una vez revisados estos requisitos básicos, continuamos con el primer paso, que es la habilitación. ¿Cómo realizar la habilitación en la DIAN? En cuanto a la habilitación, es el procedimiento que se desarrolla en el Servicio Informático Electrónico de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta en la DIAN. El mismo, y tal como se menciona en este slide, debe ser realizado previo a la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, cumpliendo con las siguientes características, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos, por lo cual es necesario realizar los siguientes pasos y, muy importante, puedan hacerlos si aún no los han hecho lo más pronto posible. Esto debido a que, con base a lo estipulado en la resolución 042, esta parte del registro se debió realizar por parte de todos los contribuyentes hasta la fecha del 15 de mayo, lo cual se verá más adelante en otro slide. Entonces, dentro de los requisitos se encuentra: 1. Inscribirse en el Servicio Informático de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta, ingresando los datos de información como facturador electrónico, el correo de recepción de documentos electrónicos, los datos de información como facturador electrónico, entonces aparecerán en la página de la DIAN como parte de este proceso para ingresarlos en el sistema. Como parte del proceso, se debe entonces también señalar el Servicio Informático de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta, que en este caso se utilizará, donde se debe seleccionar la opción correspondiente para poder configurar los modos de operación. Aquí se debe ingresar el nombre del software con el cual van a trabajar.
Entonces, aquí se le está informando a la DIAN, como les comentaba, los medios de operación a través de los cuales se cumplirá con la obligación de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta. Entonces, para ello estamos informando a la DIAN los modos de operación por los cuales vamos a trabajar. Este paso es muy sencillo, pero fundamental para realizar las validaciones requeridas. En este punto, entonces, usted debe seleccionar su modo de operación, es decir, el software con el que facturará electrónicamente, y el sistema de la DIAN indicará los rangos de numeración de facturas de pruebas para que puedan utilizarse y puedan verificar el funcionamiento de su software de facturación electrónica para informarle a la DIAN que ya cumplimos con los requisitos, que ustedes ya cumplen como contribuyentes con los requisitos y ya pueden iniciar con su facturación electrónica. Para lo cual, entonces, deben cumplir los siguientes pasos para el registro en el sistema, en el cual primero deben ingresar a www.dian.gov.co, que es la página oficial de la DIAN. Ahí deben hacer clic en una opción que les aparecerá que se llama habilitación. Luego, deben ingresar, ya sea si están registrados como empresa o natural, tan solo deben colocar los datos que el sistema les solicite y darle clic en entrar. Una vez que ingresan los datos, la DIAN les va a enviar un enlace temporal en el cual va a llegarle al correo que está registrado en el root. Por eso es muy importante, dentro de los requisitos básicos, que tengan acceso a este correo. Si no lo tienen, entonces deben indicarle a la persona para que les pueda colaborar con este paso, les colabora y les envíe el acceso temporal. Una vez que ya ingresaron, entonces le dan clic en el enlace temporal que les va a llegar al correo, ingresan en la opción, en un menú que se llama participantes, luego un submenú que les va a aparecer en la página llamado facturador. Aquí usted podrá verificar sus datos, luego darle clic en una opción que dice registrar, les aparece una advertencia, luego nada más le dan clic en aceptar y la DIAN automáticamente les va a sacar. Entonces, ¿qué deben hacer? Volver a ingresar al enlace temporal y vuelven a hacer los mismos pasos. Ingresan a una opción que se llama de nuevo participantes, ingresan al submenú facturador y luego en la esquina derecha les va a aparecer una opción que dice configurar modos de operación. Al ingresar en esa opción se deben configurar los modos de operación, por lo cual se debe seleccionar los datos requeridos para cada caso. Entonces se debe ingresar el nombre del software y el PIN del software para poder adicionarlo. Una vez que ingresen estos datos, la opción se añadirá en un listado inferior y luego nada más tienen que darle clic en una opción que dice adicionar. Al realizar este último paso, aparecerá la información para que se pueda ingresar esa información al sistema y realizar las pruebas correspondientes que solicita la DIAN. Respecto a las pruebas, corresponden a una parte del proceso de habilitación. Esta parte del proceso se encuentra automatizado en el sistema Navi, por lo cual les ahorrará bastante tiempo si es el caso que deciden optar por nuestras soluciones de factura electrónica. El proceso de pruebas es útil para demostrarle a la DIAN que su empresa tiene la capacidad técnica, humana y tecnológica para brindarle la información referente a facturación que necesita de sus operaciones. Si bien el software se encarga de realizar las tareas técnicas de expedición, es decir, de generar, entregar, recibir, rechazar las facturas electrónicas que genera y que reciben. Entonces, dentro de las pruebas,
Las facturas electrónicas de venta, notas crédito y notas débito, para que puedan ser validadas correctamente, deben cumplir con unos requisitos. Los siguientes requisitos los veremos en el siguiente slide, en el cual se fueron ajustando hasta su última versión en la resolución 042, el cual, como les comentaba, veremos a continuación. Respecto a las pruebas, hay que emitir 8 facturas electrónicas de venta, una nota de crédito y una nota de débito que sean correctamente validadas por la DIAN. Una vez que la DIAN validó estos documentos, nos va a aparecer en el mismo enlace temporal, al ingresar, nos va a aparecer un mensaje en el cual nos indica que se va a actualizar la responsabilidad 52 en el RUT, el cual es la responsabilidad como facturador electrónico. Entonces, este se va a actualizar de manera automática una vez que hayamos finalizado con este paso y por ende ya habremos finalizado con el proceso de habilitación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la validación de las facturas electrónicas? Son los que vemos en este slide. Entonces, siguiendo con el tema de la normativa, las facturas electrónicas tienen que también tener unos requisitos de validación para que sean aceptadas por la DIAN. Aquí traemos a continuación 16 requisitos mínimos que debe tener cada una de las facturas que se emitan, las cuales la DIAN, dentro de su validación previa, va a hacer minuciosamente una revisión 1 a 1, efectivamente corroborando que se cumplan a cabalidad, y si en algún momento la factura que se emite no cumple un requisito, esa factura será devuelta por parte de la DIAN. La misma DIAN informará cuál es el error que se está presentando o la falta que se está haciendo y por lo cual no ha sido validada exitosamente. El primero de ellos, y que lo tengan presente, es que esa factura tiene que estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. Ese es el título que debe tener su facturación al momento de ser emitida, porque pues simplemente si colocamos factura electrónica o factura de venta electrónica o cambiamos cualquiera de las normatividades que tenemos aquí o el contexto que tiene la factura, puede ser una de las causales por las cuales la DIAN rechace la facturación. El segundo requisito en orden de importancia es que debe contener los apellidos, nombre o razón social, dependiendo de la persona. Debe estar acompañada de su identificación tributaria del vendedor o quien presta el servicio. Es decir, en este caso es la persona facturador electrónico, la persona que emite la factura. Hay que tener esa información en su cuerpo, la factura. También, como tercer requisito, debe tener los apellidos, nombre, razón social y número de identificación tributaria del adquiriente de los bienes y servicios. Tener presente que cuando el adquiriente sea una persona natural y no se encuentre inscrito en el registro único tributario, se debe incluir el tipo y número de documento de identidad. Si pues tenemos en cuenta que hay personas que por su condición son contribuyentes que no llevan formalmente la contabilidad o que ni siquiera están registrados en la página de la DIAN. Entonces, debe salir la documentación en la factura con todos los requisitos y la información clara de esa persona. Solo que es muy importante mencionar que se realizó un ajuste con la resolución 042, en donde se incorporó una nueva opción en el inciso B del punto 3, en el cual se puede registrar apellidos, nombre, número de identificación del adquiriente, los bienes o servicios, para los casos que entonces el adquiriente no suministre la información en relación con el número de identificación tributaria, el NIT. Entonces, para estos casos se debe registrar la frase consumidor final, o apellidos y nombre y el número 12 veces 2.
Esto en caso de que los adquirientes de bienes y o servicios no suministren la información. Entonces se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien o prestación del servicio cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico, para los casos en que la identificación del adquiriente corresponda a la señalada en los literales. Esto para el caso, entonces, como les comentaba, de consumidores finales. El cuarto requisito importante debe llevar una numeración correspondiente a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, incluyendo el número de autorización, rango autorizado y vigencia de autorización por parte de la DIAN. Aquí quiere decir que debemos tener una resolución expedida única y exclusivamente para la DIAN, en el cual nos va a soportar que la factura que se emite está entre los rangos suficientes habilitados por la DIAN. Y si en dado caso el contribuyente utiliza o no utiliza prefijo, debe también indicarlo en esa resolución. Y el cuerpo de la factura debe contenerlo en debida diligencia. Debe contener una fecha y hora de generación importante, ese es el sexto requisito. También debe tener una fecha y una hora de expedición, la cual corresponde a la validación. Esta validación es la que hace directamente la DIAN. Factura electrónica que no tenga el visto bueno de la DIAN con fecha y hora de validación no se entiende expedida cumpliendo los requisitos de facturación electrónica con validación previa. Entonces puede ser causal de rechazo como consigna aparte los adquirientes, como también una causal de sanción cuando se estipula que no se expedió la factura con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Recordemos que esa validación la hace única y exclusivamente la DIAN. El séptimo requisito debe contener la cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o los servicios prestados utilizando códigos que permitan la identificación y la relación de los mismos. Aquí la DIAN pretende estipular cuáles son sus servicios y productos prestados. Entonces deben tener una codificación concordante en el cual le permite internamente a la DIAN validar que son actividades que son otorgadas para ustedes y por los cuales cuentan con la habilitación para prestar sus servicios o comercializar los productos. Bueno, el octavo requisito es tener el valor total de la operación, tener una forma de pago indicando si es de contado o de crédito, caso en el cual deberá señalarse en el plazo en el cual se está otorgando el plazo de esa factura. También hay que indicar el medio de pago, si se trata de efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito o transferencia electrónica. O quizás u otro sistema utilizando para poder hacer la cancelación de ella como cheques o transferencias vía Bitcoin, que no son utilizadas, pero pues pueden estar tomándose también como otro medio de pago en Colombia. Hay que indicar entonces también la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas, hay que informar, el cuerpo de la factura debe tener todas esas condiciones para que sea aceptada. Recordemos que en cualquier falta de ellas da causal de no validación previa. Entonces hay que tener la discriminación sobre el impuesto de las ventas, el IVA, la tarifa correspondiente, dependiendo aquellos servicios que sean específicos. Hay que hacer una discriminación del impuesto nacional del consumo y la tarifa correspondiente, si la persona lo permite. Hay que incluir también, como les comentaba inicialmente, el certificado de firma digital, de firma electrónica, para poder endosar esa factura como título valor legible y que es real. Hay que incluir también el código único de la factura electrónica, el CUFI, el cual les informamos dentro del glosario.
Es la cédula única que identifica a esa factura ante todas las facturas que se emitan en Colombia. Y también estamos con la implementación de sistemas tecnológicos. La falta de incluir un código QR, el cual es la representación gráfica y somera de la factura que se está emitiendo. Así como la factura, entonces, y lo podemos ver por acá, cumplen ciertos requisitos mínimos. También las notas débito y notas crédito deben tener ciertos requisitos. Estos son los que vemos a continuación. Entonces, entre ellos corresponderá un sistema de numeración consecutiva propio de quien las expide. Aquí no es necesario expedir ninguna resolución de factura electrónica. Algunos son consecutivos para emitir este documento. Lo que sí debe tener es un control interno en el cual se debe manejar en forma controlada los consecutivos y con la fecha de expedición. Se debe expedir un prefijo si lo tiene, se debe asociar el código de la factura electrónica, o sea, el CUFE al cual la nota crédito o nota débito está haciendo la afectación correspondiente a la factura emitida. Como especificamos en el glosario, no hay nota débito o nota crédito que se genere con un QD duplicado. Igual que el CUFE, este no debe repetirse. Y en este caso se menciona el CUFE de la factura electrónica al cual se está haciendo esta afectación. Hay que contener el nombre o razón social y el número de identificación tributaria del facturador electrónico. Es decir, en este caso, del proveedor que presta los servicios, también deben tener, como les comentaba, el CUDE, el cual identifica que es un documento irrepetible. Y hay que informar la cantidad y descripción específica de los bienes y servicios de los cuales se está afectando la factura. Hay que tener la descripción y un valor total, y hay que tener un valor unitario, un valor total en el cuerpo de la nota de devolución. Respecto a los requisitos, son similares, a excepción de los que vemos acá, los puntos anteriores que se mencionan por acá. Uno de los requisitos que debe tener toda factura electrónica es indicar en la factura la resolución de la autorización para facturar. Esa es una medida de control que implementa la DIAN para tener un registro de los contribuyentes que están autorizados y los rangos de numeración que se han autorizado. Una vez culminado con el proceso de pruebas, se debe ingresar una vez más en el enlace que proporciona la DIAN de manera temporal en la opción que dice habilitación, para que, como les comentaba, se actualice la responsabilidad 52 en el RUT. Y luego se continuaría con este paso, el cual es de suma importancia, el cual es la obtención de la resolución de los rangos de factura electrónica. Si bien en el artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que debe cumplir una factura para efectos tributarios. Nos exige que deba tener impresa la resolución de autorización de facturación. Es un requisito que la DIAN exige de acuerdo a las facultades de fiscalización que le confiere la ley. En efecto, hay que considerar que la ley, artículos 684, 684-1 y 684-2 del Estatuto Tributario, faculta ampliamente a la DIAN para que implemente los sistemas técnicos de control que a su juicio considere necesarios, y en desarrollo de esa facultad, la DIAN expidió la resolución 055 de julio 21 del 2016, la cual reglamentó la obligación de solicitar autorización para facturar. Por lo tanto, esta es de obligatorio cumplimiento.
Todo contribuyente que esté obligado a expedir factura debe solicitar la respectiva resolución de autorización a la DIAN. Entonces, al culminar con la fase de pruebas de habilitación, el proceso continúa en el servicio en línea de la plataforma MUISC de la DIAN, el cual es aquí donde se debe solicitar la autorización de rangos de numeración para facturas electrónicas. Estos números autorizados por la DIAN deben utilizarse en cada factura para garantizar la trazabilidad y legalidad de cada documento. Por lo cual, al ingresar en la página MUISC de la DIAN, ingresar en la opción que dice numeración, se debe dar clic en la opción que dice autorizar rangos e ingresar la información del prefijo cuando éste se requiera. Respecto a la autorización de prefijos en la facturación, cuando el contribuyente tiene varios establecimientos de comercio o requiere identificar o separar las ventas según sus necesidades particulares, pueden recurrir a los prefijos como mecanismo auxiliar para identificar las facturas y los ingresos. Al respecto, señala el artículo 5 de la Resolución 55 del 2016, para los obligados a expedir factura o documento equivalente que posean más de un establecimiento de comercio, sede, oficina o lugares donde desarrollen sus actividades económicas, en la solicitud de autorización de numeración deberán indicar para cada uno de ellos los prefijos y la correspondiente numeración. Cuando el obligado a solicitar autorización requiera diferenciar los ingresos provenientes de las ventas o prestación de servicios según la modalidad de pago u otra forma, podrán entonces utilizar numeración con prefijos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos sin que excedan de 4 letras o números. Posteriormente de que hayan ingresado o no el prefijo, entonces se debe ingresar la información de los rangos desde y hasta. Además, muy importante, seleccionar en tipo de opción de factura electrónica. Luego de agregar la información, entonces aceptamos el borrador y debemos firmar la opción definitiva en 2 ocasiones con la firma electrónica. Respecto al último paso de ingresar al portal de la DIAN en la opción facturando electrónicamente, para asociar los rangos de numeración de factura electrónica, este se realiza luego de haber pasado 1 hora. Entonces, luego de que ya hayamos obtenido la resolución de los rangos de factura electrónica, la DIAN permite poder fijar los prefijos luego de que hayan pasado 60 minutos aproximadamente. Es muy importante mencionar que una vez realizado este proceso, también se deben obtener los rangos de talonario para inconvenientes de tipo tecnológico del facturador de contingencia, los cuales deben asociar directamente en su facturación de papel para estos casos. En relación al artículo 48, que podemos encontrar en la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, indica lo referente al tema del servicio de consulta de facturación proporcionado por la DIAN, en donde se menciona que pondrá a disposición de su página web el servicio de consulta del estado de autorización de la numeración de las facturas. Este servicio de consulta es el que vemos en este slide, en el cual, a través de la representación gráfica, la cual debe contener un código QR que al ser escaneado muestra el código CUFI, o bien en la misma factura en formato PDF se puede obtener también el CUFI. Y luego se puede consultar la factura electrónica en el enlace que vemos por acá, que sería catálogo-vpfe.dian.gov.co/user/login. En cuanto a
PFE quiere decir validación previa factura electrónica. Entonces, una vez que ingresamos en este enlace, solamente ingresamos en la opción que vemos abajo, que dice documento, y aquí nada más pegamos el CUFE y le damos clic en buscar. Entonces, la guía por medio de su API nos va a proporcionar la información del documento electrónico que fue validado. Si no se encuentra validado el documento electrónico, al realizar la consulta no nos va a aparecer por esta opción, para que lo tengamos presente. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacerles una demostración de nuestro sistema de facturación, de cómo emitir una factura electrónica en el sistema, el cual es muy fácil y muy amigable a la hora de facturar. Entonces, para poder facturar, lo primero que deben de hacer es ingresar al sistema. Entonces, vamos a ingresar un momento. Ok. Entonces, aquí ingresamos con el usuario y la contraseña al sistema a través de navisistema.com. Una vez que ingresamos, bueno, le damos clic en el botón ingresar y podemos ver aquí el menú principal. Ingresamos en la opción que dice ventas y luego en la opción que dice facturas emitidas o crear factura. Entonces ingresamos en crear factura y acá, si ya tenemos la identificación del cliente, entonces nada más la ingresamos. Y le damos clic en buscar. De esta manera, entonces, nos va a aparecer o nos va a cargar de inmediato el cliente, o bien, dándole clic en la opción de buscar, que fue el botón que acabamos de ingresar, nada más seleccionamos el cliente. Entonces, tenemos dos opciones, ingresar la identificación, dándole clic en Enter, o dándole clic en la opción de buscar para seleccionar el cliente. Luego, indicamos el código por el cual vamos a facturar. O bien, igual, ingresamos los que ya hayamos ingresado previamente al sistema. Entonces le damos clic en agregar para que podamos añadir la línea en la parte de abajo. Aquí podemos añadir todas las líneas que queramos al sistema. Entonces podemos buscar otro código y luego le damos clic en agregar para agregar más líneas. Podemos agregar observaciones a la factura en caso sea necesario, o si la factura es a crédito, nada más marcamos aquí el check y indicamos los días en los cuales la factura le estaríamos dando ese vencimiento. Entonces, si la factura es a contado, le damos clic en crear factura y automáticamente nos aparece esta ventana emergente en el cual nos indica que ingresemos el monto porque el sistema nos calcula el vuelto. Entonces, para la factura a contado, si yo, por ejemplo, aquí ingreso 5,000 pesos, el sistema nos va a calcular automáticamente el vuelto. Le damos clic en pagar factura y cuando estemos utilizando el sistema por primera vez, nos va a aparecer esta ventana emergente, la cual debemos habilitarla, si no la hemos habilitado anteriormente. Entonces, el sistema nos genera este documento que veremos a continuación. Este es similar a un documento POS. Entonces, este documento es como un resumen de la factura, el cual podemos utilizarlo en caso de que lo requiramos. La factura que estaría llegando a los clientes se envía por medio de correo electrónico, es el que veremos a continuación. Entonces, ingresamos en facturas emitidas e ingresamos en las tres líneas que están por acá y en la opción que dice descargar PDF podemos ver la factura electrónica como tal. Entonces aquí podemos ver la factura con todos sus requisitos y esta es la que se estaría enviando por correo electrónico junto con el XML, el cual, como les comentaba, esta es la expresión gráfica de la factura. Ok, entonces vamos a volver a la presentación.
Ok. Entonces, como les comentaba, el sistema es muy amigable para poder facturar una vez que cumplan todos los requisitos que hemos visto anteriormente. Ahora bien, ¿qué pasa con los de fase 1 de acuerdo al código CIU? Aquí quisimos traer a coalición en la presentación qué pasaba con estos facturadores que están en la fase 1. Entonces, volvemos a reincidir. Tienen que tener presentes los calendarios estipulados en la resolución 042. Entonces, tendrán que tener presentes sus primeros 2 o 3 dígitos en su actividad económica principal. Estas fechas que veremos a continuación, estas fechas antiguas corresponden a las estipuladas en la resolución 20 de marzo del 2019, el cual catalogaba a 14 participantes o grupo de empresas que tenían que entrar en vigencia. Aquí, en nuestra segunda columna, la normatividad estipulaba una fecha máxima de registro, es decir, que cada contribuyente tiene que tener presente cuál es su actividad económica y ubicarse en este calendario de obligados a inscribirse. Y posteriormente contar con 3 meses para hacer la fase de pruebas. Para la DIAN es importante tener presente que la fase de pruebas en su momento debió cumplir con una serie de requisitos, una transmisión de al menos 60 facturas de ventas en forma reactiva, 20 notas crédito como 20 notas débito, para que pudieran pasar efectivamente. Entonces, una vez superada esta fase de pruebas, ya con eso el facturador electrónico había cumplido con todos los requisitos para poder emitir su factura electrónica con validación previa. Entonces, como temas guía, decía este calendario que debíamos tener presente, de acuerdo a la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012, ¿cuál era? El código de la actividad económica. Entonces, para aquellos que tenían la actividad económica, por ejemplo, 05, 06, 07, 08 y 09, en sus respectivos RUT, tenían que registrarse en su fecha de registro máximo, el 1 de mayo, y entrar a producir o entrar a expedir su factura electrónica el 1 de agosto del 2019. Esta misma resolución 20 de marzo del 2019 estipuló otro calendario específico para unos grupos importantes en Colombia, como la de entidades gubernamentales. Estandarizó 4 grupos, como tenemos los regímenes simples de tributación, el cual especulaba que a partir del 31 de octubre del 2019 tenían que empezar con su emisión de facturas con validación previa. Entonces, tenemos que este régimen simple de tributación fue una de las nuevas modalidades de tributación que nacieron a partir de la ley 1943 del 2018, el cual otorgaba ciertos beneficios a los contribuyentes que se acudieran a esta tributación simple o a este tipo de régimen. El segundo grupo que teníamos eran los objetos indicados en la resolución 02 del 2019. También tenemos un tercer grupo que son las entidades estatales y de orden nacional, territorial y entidades prestadoras de servicios públicos, el cual dice que a partir del año 2020, este año tendrían entonces que formalizarse con el tema de las facturas electrónicas. Entonces, ¿por qué le dan un poco más de tiempo a ellos como no a los contribuyentes ordinarios en Colombia? Pues entendemos que ellos emiten facturas a cada predio en el cual tienen listados sus servicios y el tema de poder implementar sus sistemas y adecuar sus herramientas a esa validación. Requiere de un tiempo y unos esfuerzos bastante grandes. Entonces, les da un poco más de tiempo de los actuales contribuyentes. Entonces, dando énfasis a la resolución 2030 de abril de 2019, hizo una modificación en el cual le otorgó 2 meses más de entrada a producción a los contribuyentes. Es decir, como vimos,
Ya no los dos dígitos CIU 05, 06, 07, 08, 09 no entraban a producción a partir de agosto del 2019, sino le dieron dos meses más, es decir, estos contribuyentes empezaban a partir del mes de octubre a expedir su factura electrónica con validación previa. Se siguen conservando los mismos 14 grupos de contribuyentes, simplemente que adicionándoles 2 meses más para la obligación de expedir su primer documento equivalente. Es decir, si nos remontamos al grupo 1 que tenemos aquí en la presentación, ellos el 1 de octubre debieron emitir factura electrónica de venta por obligación. Ahora bien, se definen nuevas fechas para estos grupos en la resolución 042, las cuales son fechas definitivas y aquellos que no cumplen se podrían ver expuestos a multas que involucran hasta el cierre del negocio. Los grupos que en sus primeros dos dígitos se encuentren dentro de sus actividades 05, 06, 07, 08 y 09, con base en la clasificación del código CIU que mencionábamos, estos basados en la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012, deben expedir factura electrónica de venta o debieron expedir factura electrónica de venta a partir del 15 de junio, al igual que los demás códigos con base en la tabla expuesta en la resolución 042 y que vemos en este slide. Además, todos los contribuyentes deben haber realizado el registro de habilitación a partir del 15 de mayo. Tácitamente lo dice, la norma lo dice, por lo cual, si no han realizado este paso del proceso, les recomendamos realizarlo. Entonces, este proceso de la fecha de inicio del registro es sumamente recomendable que puedan hacerlo antes de la fecha máxima para expedir factura electrónica. Si no lo han realizado, entonces nuevamente, como les comentábamos, les recomendamos hacerlo lo más pronto posible y que no vayan a emitir o no vayan a realizarlo después de la fecha máxima para expedir. De esta manera no se vayan a ver expuestos a alguna sanción, en este caso que dentro de las sanciones que se estipulan se encuentra hasta el cierre del negocio. También podemos ver un segundo grupo que no se encuentra definido, los cuales se mencionan a los grandes contribuyentes y otros que no se mencionan dentro de su clasificación a través del código CIU, incluyendo algunas instituciones estatales que se encuentran regulados en la ley 142. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nuevamente les vamos a compartir por medio del chat el enlace de participación. Entonces, les agradecemos a todos que puedan llenarlo para que podamos compartirle la información de nuestro webinar y también podamos incluir, en el caso de los contadores, los podemos incluir en nuestro club de contadores, en el cual pueden participar de seminarios y charlas similares a esta. Además, les brindamos varios beneficios, por ejemplo, les brindamos comisiones por la referencia de sus clientes a nuestro sistema. También les vamos a compartir un tercer enlace en el cual está información acerca de nuestros servicios de factura electrónica. En caso que deseen optar por nuestras soluciones de factura electrónica, les acabamos de facilitar un enlace en el cual les estamos compartiendo esta información. Entonces, les agradecemos a todos, puedan llenar este mismo enlace y de esta manera podamos enviarle toda la información. Entonces, dentro de los beneficios que les comentaba en relación al club de contadores, les damos beneficios como capacitaciones constantes,
excelentes promociones, descuentos. Además, les brindamos, para el caso de los contadores que hayan participado en este webinar, si desean ellos, bueno, en este caso, si ustedes desean personalmente tener el sistema de facturación electrónica nuestro, les podemos brindar los primeros 2 meses completamente gratis para que puedan cumplir con la obligatoriedad. Y para sus clientes, en este mes tenemos un descuento. En este caso, si adquieren un plan en este mes, nosotros les vamos a brindar un mes adicional completamente gratis para sus clientes. Entonces, si adquieren ya sea un plan mensual o un plan anual, les brindamos un mes adicional. Ok, vamos a continuar. Respecto a los beneficios de la factura electrónica, como bien podemos ver, incrementa la eficiencia en tus procesos hasta un 60%. Entonces, la factura electrónica, como bien podemos analizar desde el punto de vista de que ahora con estas herramientas informáticas, al enviar la factura electrónica se puede hacer por medio del correo electrónico. Entonces, para un proceso de cobros es mucho más fácil poderlo trabajar que en sí, por ejemplo, si se enviara una factura en físico o se tuviera que enviar a una persona nada más para que envíe una factura correspondiente para poder realizar el cobro correspondiente. Entonces, cuando se envía la factura electrónica, la persona en sí, al ser la factura electrónica un documento equivalente y el cual puede funcionar como un título valor, entonces al entrar dentro de la obligatoriedad, nos funciona mejor para poder ahorrar más tiempo, entonces nos aumenta la eficiencia de una gran cantidad. Respecto a los costos de producción, reducen los costos de producción en un 84%. Otro detalle importante es que también mejora la agilidad. Reduce lo que tardaba días en gestionarse, ahora tarda tan solo minutos. Como les comentaba nuevamente, para los cobros, ahora que se está promocionando, bueno, más que todo por la situación que estábamos viviendo a nivel mundial con lo del COVID, se está promocionando el distanciamiento social, muy importante. Entonces, con el envío de la factura electrónica que se realiza por medio de correo electrónico, nos funciona de una mejor manera. Además, se producen ahorros de papel bastante grandes. No hay que guardar o comprar esa cantidad enorme de carpetas, por ejemplo, para poder guardar la información de todas las facturas como lo realizábamos antes. Ahora los sistemas nos brindan grandes facilidades, por ejemplo, reportes en Excel, en el cual podemos obtener toda la información de las facturas que fueron emitidas en un periodo determinado. Entonces tenemos esas ventajas que nos proporciona la factura electrónica a diferencia de la factura en papel. Con la factura en papel, más bien, toda esa información y registros en Excel había que estarlos ingresando manualmente. Ahora no, ahora los mismos sistemas nos proporcionan reportes en Excel en el cual podemos utilizar para poder realizar la contabilidad correspondiente. Entonces, más que verlo como una obligación, es una necesidad para el crecimiento de tu empresa. Respecto a nuestros servicios, nosotros ofrecemos el sistema de la nube. Ese sistema web está dirigido a empresas y profesionales independientes. El sistema ofrece diferentes planes para cada cliente pueda elegir el que mejor se ajuste a las necesidades de su empresa en base a su volumen de facturación mensual. También ofrecemos la integración con sistemas de terceros. Para empresas que ya cuenten con un sistema ERP, punto de venta o sistema contable, ofrecemos la opción de que puedan conectar su sistema con nuestra plataforma mediante web service, con el objetivo de que puedan seguir trabajando con su sistema actual y a su vez puedan generar la factura electrónica.
Como parte del servicio, nuestro sistema en la nube le permite administración de la base de datos de sus productos, clientes y proveedores, control de inventarios, administración de cuentas por cobrar, administración de cuentas por pagar, generación y envío de los comprobantes electrónicos, facturas a crédito, contado, notas débito, notas crédito y facturas pro forma. Entonces, como parte del servicio, también brindamos para el caso de los planes anuales, les brindamos el certificado de firma digital completamente gratis, adicionado ya a este plan. Si ya cuentan con un certificado, podemos configurarle la cuenta en menos de 24 horas para que ya empiecen a facturar. También capacitación y soporte técnico, siempre que lo requieran, sin ningún costo adicional, les brindamos asesoría para que puedan realizar el registro del sistema en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, almacenamiento y resguardo de sus comprobantes electrónicos, además de actualizaciones del sistema en caso de que se requieran, por ejemplo, algún cambio, alguna resolución y hay que hacer alguna modificación, entonces nosotros les ofrecemos las actualizaciones sin ningún costo adicional. También les mencionamos acá un caso de éxito. AGE es una multinacional de bebidas de origen peruano con presencia en 23 países de Latinoamérica, Asia y África. Desde el año 2018, AGE utiliza nuestro servicio de integración con factura electrónica, cumpliendo con altos estándares de calidad y brindando un servicio acorde a las expectativas de nuestro cliente. Entonces acá mencionamos que también AGE es dueña de la firma Bicola. También mencionamos las 5P de Navi. Navi le ofrece, entonces, ¿por qué 5P? Porque Navi le ofrece los mejores precios del mercado, un producto de alta calidad, personal altamente calificado que le atenderá siempre que lo requiera. Procesos sumamente sencillos al facturar con un sistema amigable. Todo esto se puede lograr al seguir los 5 pasos de implementación en el cual podrá facturar en menos de 24 horas. Ahora continuamos con la sección de preguntas. En caso de que tengan alguna consulta, pueden irla realizando en nuestro chat. Agradecemos nuevamente a todos por participar de nuestro webinar y de nuestra campaña informativa La Ruta Navi. Nuestro compañero Alexis nos acompañará en este momento para leer las consultas que se vayan presentando. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Natalia y al señor José David Vargas por la charla que nos ha brindado el día de hoy. Y espero que esa información haya sido muy sustanciosa para todos y que la hayan podido aprovechar. Si alguien tiene alguna consulta, nos la puede realizar mediante el chat en este momento para poder resolverles sus dudas en este momento. Ok, por acá veo una pregunta de Alexander. Buen día, mi pregunta es, ¿las entidades que su actividad no es grabada por IVA están obligadas a facturar electrónicamente? Ok, le comento. En relación a las entidades que no están obligadas a emitir factura electrónica, si no están obligados o no es grabada con IVA, siempre y cuando sea persona natural y esté por debajo de los 3.500 de unidades de valor tributario, entonces en este caso estaría exento, solamente si cumple esos requisitos. Porque puede ser que no esté obligado a IVA, pero tiene otras obligaciones que ya pueda ya incorporarlo ya dentro de las obligaciones de facturar electrónicamente. Entonces, nuestros requisitos para que pueda estar fuera de
de la obligación de factura electrónica, entonces se encontraría que también sea persona natural y que esté por debajo de los 3.500 de unidades de valor tributario. En ese caso, sí, no estaría obligado a emitir factura electrónica. Algunas instituciones bancarias, por ejemplo, también están exentas con base a lo estipulado en la resolución, pero con base a su consulta debe cumplir esos requisitos para que no esté obligado a facturar electrónicamente. Muchas gracias a todos por participar en nuestro webinar. Espero que esta charla haya sido de su agrado. En caso de que tengan una consulta adicional, puede realizarnos la consulta por medio de nuestro WhatsApp o bien a través de nuestro correo electrónico, los cuales se encuentran en esta última diapositiva. Nuevamente, agradecemos a todos y cualquier consulta estamos para servirles. Que pasen un excelente día. Gracias. Bueno, entonces agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a dejar esta ventana abierta unos minutos. También les recordamos que el formulario de participación se encuentra en el chat para que puedan llenarlo y podamos enviarles las memorias de este webinar. Entonces, en caso de que tengan alguna consulta, nos pueden escribir a los números que vemos en pantalla o bien nos pueden escribir al correo que tenemos registrado. También pueden visitar nuestra página web en www.navicolombia.com. Entonces, les agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Y en caso que tengan alguna consulta, estamos para servirles. Que pasen un excelente día.